Bueno, primero que nada, saludar, bueno, vamos a hacer hemos hecho este video para hablar un poco más del tema de vectores. Como verán, bueno, los integrantes somos, bueno, yo que les habla, Pacheco Terrones, David Elías, de la Cruz Montes Claudia y Tapia Bustamante Solange Elizabeth. A introducir un poco en el tema. Bueno, en matemática y física, como dice, un vector es un ente matemático como la recta del plano. El vector tiene tres elementos: módulo, dirección y sentido. Los vectores nos permiten representar magnitudes físicas vectoriales. Ok. En la vida cotidiana permiten ubicar direcciones, distancias determinadas recorridas con el uso de vectores. Se puede determinar la distancia, por ejemplo, que se recorre de la casa al trabajo, además de conseguir direcciones con GPS. Como vemos en las imágenes, aquí en la primera imagen vemos a alguien que pues está volando un cometa, ¿no? Y ahí vemos que, por ejemplo, la velocidad de la cometa representa un vector. La velocidad del aire también representa un vector que en este caso se opone y ya sería un tema de fuerzas. Aquí en la siguiente imagen, por ejemplo, vemos bueno, estamos viendo los vectores que representan a la velocidad del nadador, la velocidad del río, en caso que esté nadando en un río a contracorriente, y la velocidad resultante del nadador, que sería pues la suma de estos vectores, ¿no? Perfecto. Bueno, ahora hablando un poco de lo que es las propiedades de un vector. A ver, un vector tiene tres características esenciales. Tenemos el módulo, la dirección y el sentido. Para que dos vectores sean considerados iguales, deben tener igual módulo, igual dirección e igual sentido. Es decir, no basta que tenga solo uno de las propiedades antes mencionadas. Entonces, definiendo cada una de estas propiedades, bien dichas, el módulo representa la longitud del vector. Bueno, la dirección de la recta que contiene el vector o de cualquier recta paralela a ella, lo podemos definir así, y el sentido, o también algunos lo conocen como orientación. El sentido de los vectores se representa gráficamente mediante una punta de flecha apuntando en algunas direcciones. Esto representa gráficamente mediante una punta de flecha, ok, eso representa hacia qué lado de la línea de acción, o sea, la dirección se dirige el vector, o sea, hacia dónde apunta, eso es a lo que se refiere. Ok, continuando con la descomposición de un vector. Como vemos en la primera imagen, ahí tenemos un vector que, bueno, comúnmente nosotros lo conocemos tal vez en un plano como X y Y. Hemos visto quizás estos tipos de vectores. En este caso tenemos ya el vector, como le llamamos, tridimensional, el de X, Y y Z. Bueno, como dice A de X, A de Y, A de Z, son componentes del vector A. Entonces, para hallar A en su eje X, pues tenemos que el módulo de A por el coseno de alfa, en el eje Y, el módulo de A por el coseno de beta, y en el eje Z, el módulo de A por el coseno de gamma, como vemos en la imagen. Y bueno, obviamente el A representa el módulo del vector, ¿no? El módulo del vector A, lo que hemos estado viendo, ¿no? El módulo de un vector en la segunda imagen, pues lo podemos sacar como la raíz de a de x al cuadrado por más a en el eje y al cuadrado más a en el eje z al cuadrado, pues. Componentes de un vector en el plano, lo que lo había mencionado antes. En el plano podemos decir que el módulo del vector, bueno, en el eje X es A por el coseno de teta, como vemos en la imagen, representándonos en la imagen, y en el eje Y es A, el módulo de A por el seno de teta, como vemos. Ok, pasando al tema, bueno, ya de vector unitario. Bueno, es un vector de módulo uno y de la misma dirección que el vector original. Los tres vectores unitarios más comúnmente usados son los que corresponden a los ejes X, Y y Z positivos, denotados por las letras I, J, K respectivamente. Como vemos en la primera imagen, podemos notar esto, ¿no? En el plano tridimensional, pues se usa estos vectores, pues bueno, este vector unitario, ¿no? Que, bueno, módulo simple uno. En la segunda imagen vemos esto con más claridad, y que vendría siendo lo que es en el eje X, J lo que viene siendo en el eje Y, y K que ya sería en el eje, bueno, en Z, ¿no?
Bueno, ahora pasando rápidamente a un ejercicio de vector unitario que, bueno, que vi en internet para poder compartir. Bueno, nos dice, determina el vector unitario paralelo a la resultante de los vectores mostrados en la figura. Entonces nos da este problema ya se da en vectores bueno, en manera tridimensional. O sea, hay problemas que dan vectores en el plano, pero este problema es tridimensional. Y la solución, bueno, como podemos apreciar, podemos, bueno, descomponer, ¿no? En el vector D tenemos 4J más 3K. Claro, J representa Y y K representa Z. En C tenemos 3K y tenemos que A más B, como son continuos, podemos sacar una sola resultante que es 4J, ¿no? Bueno, como dice luego el vector resultante, el conjunto de los vectores es, bueno, obviamente el resultante es la suma de todos. Entonces, como ya tenemos A más B, que es 4J, lo colocamos, C es 3K, lo colocamos aquí. Tenemos el de D, que ya como vimos es 4J más 3K, y la resultante nos obtenemos 8J más 6K. Ahora dice, donde el módulo está dado de R es igual, bueno, obviamente como la fórmula, la raíz cuadrada de 8 cuadrado más 6 al cuadrado, obtenemos 10, pero su vector unitario en sí es el módulo sobre la resultante. Tenemos 8J más 6K entre 10 y para mostrar una respuesta, bueno, más concisa, lo colocamos como, bueno, dividimos cada uno 8J, 8 entre 10 y J 0.8J más 6 entre 10 que es 0.6 K, y esa sería la respuesta que es la B. Ahora le paso a mis compañeras para que le sigan hablando del tema. Gracias. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el producto escalar de dos vectores. El producto en un punto, siempre su resultado va a ser un valor escalar. Si conocemos el módulo de ambos vectores y el ángulo que se forman entre ellos, entonces el producto escalar se obtiene mediante esta fórmula que sería A por B por el coseno de alfa. Pero si conocemos los componentes de los vectores y entonces el producto escalar está dado por A en el eje X por B en el eje Y más A en el eje Y por B en el eje Y más A en el eje Z por B en el eje Z. Y bueno, un pequeño ejemplo para poder determinar el producto escalar entre el vector A y el vector B. Se puede observar que nos están dando los componentes de los vectores. Así que lo que tendríamos que hacer es aplicar la fórmula anterior ya dicha y sencillamente multiplicar, ¿no?, los que están, los dos vectores A y B que están en el eje X más los vectores A y B que están en el eje Y más los vectores A, B que están en el eje Z, que da como que reemplazando sería 1 por 2 más 3 por 0 más 2 por 5, dando como resultado el valor de 12, siendo así este producto escalar entre los vectores A y B. Ahora, el producto vectorial de dos vectores en un punto cruz se da, es, en este caso los vectores se descomponen en el vector A en el eje X y más el vector A en el eje Y, J más el vector A, Z, K. Y el vector B se descompone en B en el eje X y más B en el eje Y, J más B en el eje Z, K. Para poder hallar el producto vectorial se, se halla con, de dos formas, utilizando la matriz, donde en la primera fila encontramos las direcciones del espacio de los vectores I, J y K,
en la segunda fila se encuentran los valores de las componentes del primer valor y en la tercera fila los factores de los componentes del segundo vector. Otra, otra alternativa sería si nos dan el valor de teta, cuando se forman los dos ángulos, el del vector A y el vector B. eh, Ahí podemos utilizar la otra forma que sería A por B por el seno de teta. Un ejemplo aplicativo sería el que nos den los dos vectores A y B ya descompuestos. El A tiene el valor de -1i más 4j menos 2k y B 2i menos 3j más k. Como ya lo tenemos descompuesto, tenemos que determinar el producto vectorial usando las matrices. Operamos esta matriz y concluimos que sale 4 menos 6i menos -1 más 4j más 3 menos 8k. Y resolviendo esta pequeña operación saldría -2i menos 3j menos 5k, dando así el producto vectorial entre A y B. En la regla de la mano derecha, este nos permite establecer la dirección y el sentido del vector resultante de un producto vectorial o producto cruz. Se utiliza ampliamente en física, ya que existen importantes magnitudes vectoriales que son el resultado de un producto vectorial. Tal es el caso de la fuerza magnética, el momento angular y el momento magnético. Se puede observar que el ángulo más corto entre A y B es teta, siendo este el ángulo mínimo. Bien, ahora continuamos con las propiedades de las operaciones con vectores. Iniciamos mencionando la propiedad conmutativa, la cual nos establece que el orden de los vectores, ya sea una operación de suma o multiplicación, su resultado no se verá afectado. Asimismo, la propiedad asociativa nos permite agrupar dos vectores para hallar su suma. Posteriormente, se suma el vector restante y esto nos da el mismo resultado con las diferentes agrupaciones de los sumandos. Además, hago mención de la propiedad distributiva, donde se aplica la ley distributiva de la multiplicación en vectores, ya que está indeterminada la división de estos. Si bien el vector A multiplica a dicha suma de vectores B y C, su equivalente se obtiene multiplicando el vector A con cada sumando y dichos productos serán sumados. Además, contamos con otras propiedades donde se relacionan los vectores unitarios y el producto escalar como resultado de la multiplicación de dos vectores iguales. Concluimos esta sesión respecto a vectores reforzando lo siguiente. Los vectores se utilizan para expresar magnitudes físicas que solo pueden ser definidas si se conoce su valor numérico, la dirección en la que actúan y su sentido. La importancia que tienen los vectores para la física es que a través de ellos se representan las magnitudes vectoriales, lo cual permite una mejor descripción y comprensión de los fenómenos físicos. Y bien, las aplicaciones de vectores en la vida real se pueden dar en diversas situaciones cotidianas. Por ejemplo, cuando deseamos dirigirnos hacia otra ciudad y se tiene conocimiento de la distancia, es posible hallar el tiempo que nos pueda tomar el recorrido. Asimismo, el combustible que debamos consumir. Otra situación en la cual aplicamos los vectores se da en cuanto a la realización de un deporte. Por ejemplo, en una carrera atlética podemos maximizar nuestro rendimiento mediante el incremento de la velocidad para poder cubrir la distancia establecida en menor tiempo. Muchas gracias por su atención.